Saludos cordiales desde nuestros estudios de televisión del Mundo de Mañana. En enero del 2020 la economía de los Estados Unidos se encontraba en aparente crecimiento. La tasa de desempleo era la más baja en años recientes. Millones tenían trabajo en empleos recién creados. Pero la pandemia de la COVID-19 rápidamente transformó el auge en recesión. Luego vinieron las manifestaciones masivas en contra de la injusticia social. Violencia, saqueos, incendios y destrucción reemplazaron la tranquilidad y el comercio pacífico en ciudades de todo el mundo. Pareciera que buscáramos en vano la paz, el orden, la justicia y la estabilidad. ¿Por qué no logramos conseguir la paz duradera a escala local, nacional y mundial? Como el profeta Isaías declaró, y más adelante el apóstol Pablo citó, no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Está escrito en Isaías 59, versículo 8. Cuando analizamos la historia universal, los increíbles inventos modernos, la tecnología y la infraestructura en muchos países, ¿se puede realmente decir que es un mundo enloquecido? El programa El Mundo de Mañana ha recordado a sus telespectadores y a los suscriptores de su revista que el cosmocidio mundial ya ha asomado su cabeza apocalíptica, que fue apenas evitado durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que duró más de 4 décadas, se centró en la doctrina MAD, que significa destrucción mutua asegurada. Esta estrategia de disuasión se basaba en el miedo a una guerra nuclear total y la completa aniquilación de la vida sobre la Tierra. En cierto sentido, ya hemos vivido una locura mundial. Sin embargo, el mundo de hoy está siendo sacudido económica, institucional y socialmente. La peste global del coronavirus, las catástrofes climáticas y ambientales son tendencias que parecen presagiar el fin del mundo. De hecho, en febrero del 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, compartió una visión del mundo que nos hace reflexionar. Dijo: un viento de locura arrasa al mundo. Existe una causa para cada efecto. ¿Cuáles son las causas de los problemas que estamos presenciando hoy? ¿Podría ser que estamos provocando estas situaciones alarmantes por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno? Como se nos dice en Isaías 5 y versículo 20, los presentadores del programa El Mundo de Mañana responderán a esta pregunta en 3 presentaciones penetrantes. Un mundo que encubre, un mundo que divide y un mundo que engaña. Nuestros presentadores comparan la realidad de un mundo enloquecido con el testimonio poderoso de la Biblia. Escuchen atentamente sus análisis y comprueben las referencias en su propia Biblia. Y ahora entendamos todas las causas subyacentes y hagamos frente a los peligros de un mundo enloquecido. Vivimos en un mundo enloquecido, o así parece, y hay un plan detrás de esta locura. Estamos presenciando prácticamente una guerra civil en los Estados Unidos, con anarquistas enloquecidos en muchas de las ciudades del país. ¿Por qué está ocurriendo esto? La obra de Paul Johnson titulada Intelectuales dice lo siguiente: el concepto del marxismo como ciencia, y como ninguna otra filosofía lo ha sido, es implantado en la doctrina pública de los estados que sus seguidores fundaron, de tal manera que influye en las escuelas y las universidades. Esto se ha extendido al mundo no marxista, ya que a los intelectuales, especialmente a los académicos, les fascina el poder, y la relación del marxismo con el control de las masas ha tentado a muchos maestros a aceptar la ciencia del marxismo en sus disciplinas, en especial las disciplinas inexactas como la economía, la sociología, la historia y la geografía. El marxismo aviva las llamas revolucionarias, y qué mejor lugar para plantar la semilla de la revolución que en el sistema educativo. Lo que vemos en las calles de los Estados Unidos hoy es fruto de haber avivado esas llamas revolucionarias durante décadas. En pocas palabras, para derrocar a un país e imponer el socialismo, un número suficiente de personas debe reprimir cualquier disidencia e imponer un sistema de valores completamente nuevo,
y esto se logra por medio de la intimidación y reescribiendo la historia y los valores de una nación. En el libro El quiebre de la mente estadounidense, David Kopelian cita al líder de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, hablando de su hostilidad hacia Dios. Cualquier idea religiosa, cualquier idea de un Dios, e incluso coquetear con la idea de un Dios es una vileza indecible, de las más peligrosas, un contagio de lo más abominable. Millones de pecados, obras sucias, acciones violentas y contagios físicos son de lejos menos peligrosos que la sutil idea espiritual de un Dios. La filosofía marxista-leninista ha echado raíz en el mundo académico en Estados Unidos y Europa, desde la primaria hasta la universidad, y sus verdaderos seguidores están difundiendo activamente su dogma y reprimiendo cualquier disidencia. Muchas voces se alzan advirtiendo lo que está ocurriendo. En 2007, Miriam Grossman hizo sonar la alarma en contra de la represión por medio de la intimidación que se está dando en las universidades. Ella se mantuvo en el anonimato cuando publicó la primera edición de su libro Desprotegido. Solo dijo que trabajaba en la Facultad de Medicina de una de las universidades más grandes de los Estados Unidos. Explicó en el prefacio la razón por la cual firmó su libro como doctora anónima. ¿Qué precio deberé pagar por ser políticamente incorrecta? Probablemente usted no sabía lo que algunos psicólogos están confesando, que la psicología, la psiquiatría y el servicio social han sido secuestrados por la agenda ultraliberal y que existen las mafias de grupos de intereses en nuestras instituciones. Seguramente usted no ha escuchado que ciertos puntos de vista son silenciados, ni sobre las historias de terror, de intimidación y rechazo que muchos temen revelar por miedo a ser ridiculizados o para no perder sus puestos o cátedras. Si algo nos ha sido inculcado en las últimas décadas son los conceptos de diversidad y tolerancia, pero esta autora demuestra la hipocresía de los que promueven estas frases populistas. Sí, la universidad y mi facultad estábamos comprometidos con los principios de diversidad y multiculturalismo. Este compromiso estaba plasmado en todos nuestros reglamentos. Pero a través de los años tuve la sensación de que la diversidad que yo representaba no era el mismo tipo de diversidad con la cual ellos estaban comprometidos. La realidad es que se espera que aceptemos y toleremos los comportamientos inmorales que estos activistas promueven. Sin embargo, no es algo recíproco. La mayoría de las personas buscan ser razonables, pero sin un fundamento moral sólido, la tolerancia se convierte en un lema potente. La tolerancia no es y nunca ha sido parte de sus verdaderos planes. Kristen Powers es una liberal declarada, pero se perturbó tanto por lo que presenciaba que escribió el libro El silencio, cómo la izquierda está matando la libertad de expresión. La izquierda liberal cree que las personas que expresan puntos de vista ideológicos, filosóficos o políticos que no se conforman con sus preferencias deben ser completamente silenciadas. En vez de utilizar la persuasión y el discurso para argumentar de manera positiva sus puntos de vista, trabajan para deslegitimar el punto de vista opuesto, asesinando su carácter, demonizándolo y deshumanizándolo. ¿Alguna vez se ha preguntado quiénes son esas personas políticamente correctas o la policía PC que imponen sus opiniones sobre el resto de nosotros y reprimen toda crítica? Algunos describen a estos activistas como izquierdistas. La señora Powers prefiere el término iliberales, pero sin importar el nombre que se les dé, son totalitarios que se dedican a reprimir toda disidencia. Son jefes supremos autoproclamados, activistas, administradores de universidades, periodistas y políticos que han decidido cuáles opiniones se pueden expresar. Así que o te callas o ya verás. La intimidación se manifiesta de distintas formas. Como hemos visto, está muy arraigada en las universidades de donde saldrán los futuros líderes. Sin embargo, parece omnipresente, se encuentra en todos lados. Hasta los liberales se están asustando.
La cultura de la cancelación es una práctica por la cual se bloquea a individuos por cualquier motivo que la policía PC considere censurable. El periódico The New York Post publicó el 13 de junio de 2020 un artículo en la columna editorial escrito por Kevin Williamson titulado «Los guerreros de la justicia social están llevando a cabo una peligrosa revolución de cultura de la cancelación». En el transcurso de una semana, 3 editores fueron despedidos. James Bennett, del New York Times, fue cancelado por publicar una columna del senador Tom Cotton que apoyaba el uso de la ley sobre insurrecciones, que permite utilizar soldados federales para aplacar disturbios. Claudia Eller, de la revista Variedades, fue suspendida después de escribir una mea culpa sobre el privilegio de los blancos que resultó poco convincente. Adam Rapoport, de la revista Bon Appetit, fue cancelado por básicamente la misma razón. Su gran pecado fue una fotografía en la que aparece con un disfraz estereotípico puertorriqueño durante una fiesta de Halloween. Estos hombres y mujeres no fueron despedidos por proferir insultos raciales o ser abusivos. Fueron despedidos por compartir opiniones que estas personas desean silenciar. Tal vez no conozca estos nombres, pero puede entender mi punto. En el caso de James Bennett del New York Times, al parecer fue despedido después de que la turba de millennials que trabaja en el periódico protestara ferozmente. Pero la cultura de la cancelación se da más frecuentemente en los guerreros cibernéticos que se esconden detrás del anonimato de Twitter, Facebook y otras plataformas, donde se destruyen las carreras y las reputaciones de cualquiera que se salga del redil. Williamson escribió: «Los necios de Twitter no son personas serias, pero personas no serias causan problemas serios». Existe un término que describe una situación donde no existe lugar para el desacuerdo. El término no es justicia, es totalitarismo. Eso es precisamente la cultura de la cancelación, y ejemplos recientes son en Alemania del Este con Honecker y en China con Mao y su revolución cultural. Una encuesta hecha en julio del 2020 por el Instituto Cato reveló que el 62% de los estadounidenses se autocensuran por miedo. Según un artículo de la revista National Review, el único grupo de personas que en su mayoría siente que es seguro expresar sus opiniones son los liberales acérrimos. En contraste, el 50% de los liberales acérrimos respondieron que apoyarían despedir de su puesto a un ejecutivo si éste diera un donativo a la campaña de Trump. El 36% de los conservadores acérrimos dijo que apoyarían el despido de un ejecutivo si éste contribuía a la campaña de Biden. Esto no solamente ocurre en los Estados Unidos. Todos los canadienses saben quién es el extravagante e incendiario Don Cherry, apasionadamente patriótico. Muchas veces se ha visto en problemas por expresar opiniones fuertes. Usted puede estar de acuerdo o no con su manera de expresarlas, él es como es. Las personas o lo aman o lo odian. Usar un broche rojo de flor de amapola en el mes de noviembre es un gran asunto en Canadá, pero Cherry se le fue la mano, según algunos miembros de la policía PC, cuando utilizó el término esas personas refiriéndose a los inmigrantes. Se estaba quejando de que rara vez ve a personas que tienen la apariencia de inmigrantes portando un broche de amapola rojo, los cuales se usan para recordar la memoria de los miembros fallecidos del ejército canadiense. A esas personas, a ustedes les gusta nuestro estilo de vida, les gusta nuestra leche y miel, por lo menos podrían gastar un par de dólares en un broche de amapola, dijo Cherry. Estos hombres pagaron por el estilo de vida que usted disfruta, ellos pagaron el precio mayor. Sportsnet declaró en Twitter que los comentarios de Cherry generaban división y que no representaban los valores que sostenemos. Uno de los episodios más sonados en la cultura de la cancelación ocurrió cuando el presidente de los productos Goya, Bob Unanue, fue invitado a una reunión con el presidente Donald Trump y se atrevió a decir algo positivo del presidente de la nación. Los activistas, celebridades y políticos, entre los cuales muchos son latinos, no tardaron en ir a las redes sociales para condenar a Unanue y Goya. Muchas veces las personas se disculpan para agradar a la turba enfurecida y salvar sus reputaciones y carreras, como fue el caso del quarterback de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees,
quien se había pronunciado a favor de los valores americanos. Pero después de que la turba arremetió contra él, cometió el error de pensar que podía aplacar la tormenta disculpándose por sus sinceras creencias. Al contrario, la turba ya había probado sangre, y sus seguidores se desilusionaron por su capitulación. Perdió de ambos lados. Opuestamente a Brice, Beauharnois se rehusó a pedir disculpas. Mostró respeto por la presidencia cuando fue invitado por la Casa Blanca, primero por el presidente Obama y luego por Trump. Se mantuvo firme y el resultado fue que los productos Goya se vendieron como pan caliente, ya que a sus seguidores les gustó su posición. Algunos hasta compraron decenas de miles de dólares en productos Goya para distribuirlos a bancos de despensas. Pero una no es la excepción. David Kopelian hace la siguiente observación en su libro El mercadeo del mal. Desafortunadamente, las personas que no son fuertes y no están seguras de sus creencias no resisten las exigencias de los intimidadores furiosos. Conceden y comprometen, y hasta se apropian de las opiniones del acosador para, supuestamente, mantener la paz. Otra táctica de intimidación es el doxing. Como se explica en este artículo de US Today, publicado el 17 de julio del 2020, en ocasiones cuando las personas comparten en línea puntos de vista controvertidos se les hace doxing. Sus datos personales son investigados y publicados en internet por algún vigilante digital. ¿Quién quiere ver una turba enfurecida presentarse en la puerta de su casa? Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada. Cuando Estados Unidos caiga, como seguramente ocurrirá, a menos que haya un cambio de curso, la civilización occidental como la conocemos caerá también. Y cuando digo a menos que haya un cambio de curso, me refiero a convertirse en el Dios que nos creó. Una cultura deshonesta, hipócrita e inmoral que reprime la verdad fue predicha de antemano. Y es la razón por la cual la ira del Dios Todopoderoso vendrá sobre nuestro mundo rebelde. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso está en el primer capítulo de Romanos, versículo 18. Ciertamente detienen con injusticia la verdad y al mismo tiempo niegan la existencia de Dios, lo cual genera toda clase de comportamientos inmorales. Dios literalmente entrega a tales personas a una mente reprobada, sin discernimiento, exactamente lo que presenciamos hoy en día. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. No tengo tiempo para leer todo el pasaje, pero le recomiendo que tome sus Biblias y lean Romanos 1, versículos 18 al 32. Díganme si no describe el mundo en el que vivimos. El profeta Isaías también habló sobre nuestra época en el capítulo 59 del libro que lleva su nombre. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Los ciudadanos claman por justicia, mientras que los políticos motivados por sus intereses hablan de justicia pero no hacen nada por las personas a quienes supuestamente sirven. Tristemente algunos están de acuerdo con estas turbas. ¿Cuál será el resultado final? Por esto, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Leamos algunos versículos más en los que encontramos una descripción muy impactante de estos días. El prevaricar y mentir contra el Eterno, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira,
y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. En muchos lugares del mundo, la libertad de expresión fue considerada por un tiempo como un derecho sagrado. Países como los Estados Unidos, Canadá y Australia y muchos otros valoran también la libertad de religión. Por eso nosotros, los del programa del Mundo de Mañana, estamos agradecidos de tener estos derechos en donde existen. Sin embargo, las libertades de expresión y de religión están siendo reprimidas aceleradamente por medio de la intolerancia y la intimidación por las mismas personas que más exigen tolerancia. Ahora, ¿quiere eso decir que la libertad de expresión y la libertad de religión no deberían tener límites? Tal vez le sorprenda, pero según la Biblia sí tienen límites. Ni la libertad de expresión ni la libertad de religión, como lo conocemos en nuestras naciones de Occidente, son principios conforme a la Biblia. Lo explicaré en un momento, pero primero veamos lo que la Biblia dice sobre estos temas. Veamos primero la libertad de expresión sin límites. Cuando el apóstol Pablo estuvo ante el concilio, un miembro del concilio fue instruido por el sumo sacerdote para que golpeara a Pablo en la boca. Sintiéndose provocado, Pablo respondió: «Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?» Horrorizados por las palabras de Pablo, los que estaban presentes dijeron: «¿Al sumo sacerdote de Dios injurias?» Pablo inmediatamente respondió: «No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo». Pablo no se dejó intimidar, no se disculpó por decir la verdad ante un concilio hostil. Se disculpó porque sin querer transgredió un estatuto de Dios hallado en Éxodo 22, versículo 28. Otro ejemplo que desmiente la idea de la libertad de expresión tal como la conocemos se encuentra en Éxodo 21, versículo 17. Además del quinto de los 10 mandamientos, el cual manda honrar al padre y a la madre, encontramos esta advertencia severa por faltarle el respeto a los padres. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahora, que nadie entienda mal, el imponer la pena de muerte sobre cualquier persona por cualquier razón no es una decisión que ni usted ni yo debemos tomar. Ni aún en el antiguo Israel un padre podría imponer la pena de muerte de manera unilateral. Tal vez consideremos estos versículos como demasiado duros, pero hay un motivo para esto. Dios sabía que cualquier país que permitiera faltarle el respeto a los padres o la autoridad se autodestruiría eventualmente. Solamente hay que ver lo que está sucediendo en las calles de los Estados Unidos. Mientras los anarquistas pelean violentamente contra la policía, destruyen monumentos de los fundadores de la nación, incendian y roban, y mientras los políticos se rehúsan a respaldar la autoridad establecida. Entonces, si la libertad de expresión tiene sus límites, ¿cómo sabemos cuáles son los límites? La Biblia nos da la respuesta. La verdad debe ser nuestra guía. Poncio Pilato le preguntó a Jesús la noche en que fue traicionado: ¿qué es la verdad? Jesucristo dio la respuesta mientras oraba a su Padre por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad debe ser nuestra guía y la verdad proviene de la palabra de Dios. El 9º mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el apóstol Pablo nos dice en el libro del Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hemos rechazado a Dios como la autoridad suprema. Por lo tanto, solo escuchamos opiniones, pero ninguna autoridad determina la verdad. Así que nos quedamos como en un mundo lleno de insultos, pornografía, falta de respeto por la autoridad, mientras que promueven intereses egoístas y castigan a otros por medio de la cultura de la cancelación, haciendo callar a otros por medio de gritos e intimidación. La verdad, la justicia y la moral de Dios han tropezado
Y como resultado, las personas están vacías espiritualmente. Nuestra esperanza no yace en soluciones humanas, sino en el regreso de Jesucristo y en un mundo nuevo. Quisiera hacerle una pregunta para la cual probablemente piense tener la respuesta. ¿Quién es usted? Debería ser una pregunta fácil de responder. Sin embargo, se está convirtiendo en fuente de conflicto e ira, se está utilizando como un instrumento de suicidio social, ya que, aunque usted piense saber quién es, legiones de ingenieros sociales, intelectuales académicos, manifestantes, profesionales y oportunistas de agravios están prestos para decirle quién es usted, esté usted de acuerdo o no con ellos. Al definir por usted su propia identidad, buscan decidir a quién debe usted apoyar, a quién debe resistir, quiénes deben ser sus aliados, quiénes son sus enemigos, qué moralidad debe adoptar y qué le está permitido pensar. Y en una cultura posmoderna donde la verdad objetiva ha sido desechada, su identidad ahora incluye etiquetas, conceptos, categorías y definiciones que han sido completamente desarraigadas de la realidad. El resultado es que vemos una locura, confusión y gran conflicto y caos. Bienvenido a un mundo que divide. Usted lo ha visto, imágenes de disturbios en nuestras ciudades, edificios y comercios incendiados por manifestantes anarquistas, bibliotecas públicas entregadas a travestis para que promuevan su estilo de vida, videos de profesores a quienes se les falta el respeto en sus propias aulas, personas en el mundo occidental capitalista y democrático promoviendo el comunismo y el marxismo, personas que declaran estar en contra del fascismo utilizando estrategias de fascistas, debates públicos, demandas y leyes sobre baños de hombres y mujeres. ¿Qué está pasando? Puede parecer que estos ejemplos y otros no estén relacionados después de todo. ¿Qué tiene que ver un hombre vestido de mujer en una biblioteca en California con las manifestaciones raciales en una universidad en Washington? Sin embargo, toda esta locura está relacionada. Al alejarnos de Dios, de su verdad, de sus leyes y de su camino de vida, y de las enseñanzas de su Hijo Jesucristo, las cuales transforman la vida, hemos llenado el vacío que queda con nuestras propias ideologías. Desde el siglo XX hemos visto el ascenso del posmodernismo, el cual declara que no existen las verdades, ni los valores, ni los hechos objetivos. Lo único que es verdaderamente real para los posmodernistas de hoy es tu interpretación personal. Seguramente han escuchado a alguna celebridad hablar sobre tu verdad, no sobre la verdad. Bienvenidos al posmodernismo. Además tenemos la política de identidad y las teorías críticas marxistas, las cuales buscan reescribir toda la civilización reduciéndola a una constante lucha por el poder. Por ejemplo, la teoría de la crítica de la raza está actualmente de moda, definiendo toda la sociedad como un continuo conflicto de poder entre razas oprimidas y las razas que buscan oprimir. En gran medida, la división interminable que vemos es el resultado de una mezcla de ideologías impías. En un mundo sano, la palabra de Dios, sus normas, sus mandamientos, su verdad y su camino de vida nos protegería de los desenfrenos de la imaginación humana. Sin embargo, con asombroso vigor, la humanidad persigue apasionadamente el experimento que inició cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Edificar un mundo conforme a nuestros propios gustos y caprichos, no basado en la realidad, sino en lo que nosotros decimos que es la verdad y que es lo correcto. Sin embargo, la realidad es lo que Dios considera realidad. Cualquier manera en la que nos definamos que no esté fundamentalmente basada en la manera que Dios nos ve, estará basada en el error y la mentira. Consideremos un asunto tan simple que se ha convertido en fuente de división como nunca lo hubieran podido imaginar generaciones pasadas. El género y la sexualidad. Hace no mucho tiempo, nuestro entendimiento estaba basado en el diseño de Dios. El libro del Génesis nos dice que Dios creó a la humanidad varón y hembra,
y que el uno deseaba al otro. Hoy en día, casi cualquier forma de sexualidad se considera aceptable y el limitar los géneros a masculino y femenino es visto como arcaico, intolerante y abusivo. En lugar de dividir simplemente a la humanidad en hombres y mujeres, el uno compatible sexualmente con el otro, hoy en día necesitamos gráficos y herramientas educativas como el unicornio del género, diseñado por la organización Trans Student Educational Resources. Por medio del unicornio del género, aprendemos que la sociedad necesita aún más divisiones, pues está tu identidad de género, masculino o femenino u otro, pero también está tu expresión de género, la cual puede ser distinta de tu identidad. Tercero, está el género que te atrae físicamente, el cual puede ser distinto al género que te atrae emocionalmente. Y finalmente, una quinta división es el sexo que te fue asignado al nacer. Como lo ilustra el unicornio del género, hay 3 categorías por cada división, masculino, femenino u otro, lo cual nos lleva de una división de 2 categorías a una de 15 categorías. Llevándolo más lejos, la categoría otro resulta muy aburrida para muchos. Entonces lo que solía ser el movimiento de los derechos gays se convirtió en el movimiento LGBT por las lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Por supuesto, hasta eso no resultó ser suficiente, y la sopa de letras para describir las diferentes divisiones sexuales se alargó. La más larga que personalmente he visto utilizada por alguien que sinceramente apoya tales divisiones es larguísima. La lista de géneros y posibilidades sexuales se ha alargado tanto que muchos ahora simplemente la llaman LGBTQ+. Cuando la realidad puede ser anulada por sentimientos y preferencias subjetivas, el caos se vuelve inevitable. Y las tentativas para dividirnos no se limitan a la sexualidad. Consideremos el concepto de raza. Por supuesto, las divisiones raciales y étnicas no son imaginarias. Las variedades hermosas de seres humanos en todo el mundo reflejan el plan de Dios. Pero lejanos están los días de Martin Luther King Jr., cuyo objetivo era ayudar a la humanidad a ver que debajo de las diferencias relativamente superficiales entre las razas y grupos étnicos yace una humanidad común que debería iluminar el camino de nuestras relaciones. Una visión del mundo en la cual nuestro carácter es más importante que el color de nuestra piel. Ahora, gracias a las visiones nacionalistas del mundo, el sueño noble del Dr. King es visto como inadecuado. Ha sido reemplazado por la exigencia de que usted piense y sienta de una manera determinada por el color de su piel, agregando nuevas divisiones en vez de derribar muros. Veamos las palabras de la congresista de los Estados Unidos, Ayanna Pressley, publicadas por el Washington Post del 2019. Dirigiéndose a los asistentes de la conferencia política Progresistas Netroots Nation, Pressley se pronunció en contra de los miembros de grupos raciales minoritarios que no estaban dispuestos a unirse a su causa, declarando: no necesitamos más rostros morenos que no quieren ser una voz morena, y no necesitamos más rostros negros que no quieren ser una voz negra. La idea de que personas de una raza determinada deban todos monolíticamente pensar, creer y actuar de igual manera solía formar parte de la definición misma de la intolerancia. Pero en nuestro mundo moderno de hiperdivisión, el no pensar como ciertas personas creen que debes pensar equivale a traicionar a tu raza. La comentarista conservadora afroamericana Candace Owens es un excelente ejemplo, ya que ha sido acusada de traicionar a su raza y de tener misoginia internalizada. Cuando una mujer negra puede ser llamada traidora de su raza y acusada de odiar a las mujeres simplemente por tener sus propias ideas y opiniones, significa que hemos cruzado un límite importante. De hecho, para los que están comprometidos con la división y el conflicto sin fin, hasta las divisiones raciales no bastan. El 18 de junio del 2020, el periódico del Stanford Daily publicó una carta abierta firmada por un gran número de organizaciones basadas en la Universidad Stanford, enumerando las acciones que las organizaciones consideraban necesitaban tomarse para lograr en la universidad lo que ellos llaman la igualdad racial.
entre las muchas acciones que enumeraron, había mayor división demográfica de participación estudiantil negra en la escuela, listada en el punto número 12 de la carta. En particular, la participación de descendientes de esclavos afroamericanos, la participación de afroamericanos, de afroindígenas y de afrolatinos debería de ser recopilada y reportada públicamente. ¿Por qué? Porque en el siguiente punto, el 13, piden que la escuela separe $5 millones en ayuda económica, no para todos los estudiantes negros, sino solo para aquellos de la categoría de los que son clasificados como descendientes de esclavos afroamericanos. Todos los otros estudiantes negros deben ser excluidos. En este mundo de hiperdivisión creciente, ¿puede empatizar usted con un futuro estudiante de universidad que simplemente quiere ir a la escuela para aprender? Tal vez creyendo que su carácter cuenta más que el color de su piel, un alumno inicia sus estudios con esperanza. Sin embargo, muy pronto se le dice que debe de basar su identidad en el color de su piel, sin tener en cuenta cuáles son los factores de su vida que él considera importantes. Más adelante descubre que debe ir más allá y que debe adoptar ciertas visiones del mundo sostenidas por los líderes autoproclamados de ese color de piel, ideologías que no solo tienen que ver con la raza, sino también con la sexualidad, la identidad de género y la clase económica. Si no está de acuerdo, aun si es negro, se le acusa de perpetuar el racismo. Después, aun si descubre que ser negro no es suficientemente específico, tiene que determinar si es descendiente de esclavos afroamericanos, afroamericano, afroindígena o afrolatino, sin mencionar si debe de agregar etiquetas de quejas adicionales, sexismo, discriminación por identidad de género, por discapacidades, por obesidad, por delgadez y por muchas otras. Muy pronto se da cuenta de que en vez de vivir en un mundo donde tu carácter y tus ideas pueden guiar tu camino, está viviendo la pesadilla de un mundo de división distópico, donde las etiquetas que la sociedad asigna determinan las creencias que te son permitidas, tus amigos, tus enemigos y tu destino. No es necesario que pienses por ti mismo. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Cómo ve Dios a la humanidad? ¿Y cómo podemos despojarnos de las divisiones que se multiplican y que nos tornan los unos contra los otros en eternas luchas de poder, resentimiento y violencia? Primero, necesitamos una perspectiva bíblica de lo que significa ser humano, y para encontrarla necesitamos remontarnos al principio. En Génesis capítulo 1 y versículo 26 leemos acerca de la creación de la humanidad. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta declaración se encuentra el hecho fundamental que Dios fue quien nos creó. Él es quien determina quiénes somos y lo que significa ser humano. Note también que Dios sí creó diferencias humanas. No somos todos iguales. Dios creó dos sexos, masculino y femenino, y los creó el uno para el otro, como Génesis 2 lo deja en claro. Y otros versículos demuestran claramente que Dios usó los descendientes de la primera pareja para producir eventualmente las diferentes razas y grupos étnicos. En Hechos 17:26, Pablo explica que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ciertamente todas las naciones, razas y grupos étnicos del mundo fueron creados por Dios de la misma sangre, del Padre y la Madre que todos tenemos en común, Adán y Eva. En el pasado muchos han utilizado conceptos de la evolución darwiniana para declarar que algunas razas son más avanzadas o evolucionadas que otras. Esa idea es una mentira del diablo. Más bien, las personas de todas las razas tienen el mismo potencial y oportunidad de convertirse en hijos de Dios. Las diferencias que vemos entre los seres humanos existen porque tenemos un Dios al que le gusta la variedad. Lo observamos en el mundo de las flores silvestres y lo vemos en los rostros sonrientes de niños pequeños de todas las razas sobre la tierra.
Por supuesto, el pecado, la infracción de las leyes de Dios, nunca es admisible, sin importar la cultura o la historia. Proverbios 14:34 advierte explícitamente: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Pero dentro de los límites de la ley de Dios, hay margen para la variedad de culturas, idiomas y costumbres, variedades que sirven para glorificar al Dios creador, de todos los descendientes en el mundo, de los mismos padres, Adán y Eva. No se trata de una fantasía que ignora las diferencias, es entender la principal identidad que compartimos juntamente como herederos de una misma creación. Al confrontar a aquellos que quisieran dividirnos en campos opuestos permanentemente en batalla, seríamos sabios en citar las palabras de Malaquías. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Malaquías 2:10. Y no olvidemos una verdad aún más profunda declarada en Génesis, una verdad que puede ayudar a vencer la envidia, el odio, el conflicto y el resentimiento que los mercaderes de la división están constantemente vendiéndonos. Se nos dice en Génesis no solo que Dios nos creó, sino también que nos creó conforme a su imagen. Verdaderamente todos los seres humanos sobre la tierra, hombres y mujeres, de todas las razas, nacionalidades, grupos étnicos, están hechos a la imagen del Creador. ¿Cómo podemos odiar a nuestro hermano sin importar a qué grupo pertenezca cuando vemos la imagen de Dios reflejada en él? ¿La misma imagen que nosotros portamos? El Dr. King declaró esta verdad poderosa en un discurso que presentó en Alabama en 1957. Y cuando llegas al punto en que miras en el rostro de cualquier ser humano y ves en él lo profundo de su ser, lo que la religión llama la imagen de Dios, empiezas a amarlo. Sin importar lo que haga, ves en él la imagen de Dios. Ese punto de vista es igual de transformador hoy en día. Cuando entiendes que el dueño del comercio está hecho a la imagen de Dios, al igual que tú, no puedes incendiar su sustento. Cuando entiendes que el criminal que estás arrestando está hecho a imagen de Dios, al igual que tú, no puedes tratarlo como a un animal sin importar el crimen que haya cometido. Cuando ves a alguien que se opone a ti apasionadamente, diseñado a la imagen de Dios, al igual que tú, no puedes golpearlo ni menospreciarlo con insultos denigrantes y deshumanizantes. Empiezas a verlo a través de los ojos de Dios como tu hermano y con el amor reflejado en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todos los seres humanos en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cierto, si nunca han solicitado nuestro folleto asombroso sobre Juan 3:16, se deben a sí mismos descubrir las riquezas de ese versículo que casi nadie entiende. Cuando abrazas esta visión de la humanidad, Dios tal vez abra tus ojos a la verdad más profunda, que la identidad humana, su propósito y sentido solo se entienden plenamente en Jesucristo. Como Pablo dijo en su epístola a los Gálatas en el capítulo 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No se trata de una idea ilusoria que ignora nuestras diferencias que glorifican al Creador. En sus epístolas, por ejemplo, Pablo abraza las diferencias entre hombres y mujeres, y explica en pasajes como Romanos 3, cómo Dios ha utilizado a los judíos para llevar a cabo propósitos específicos para su plan. Pablo reconoce claramente la variedad de la humanidad planeada y creada con un propósito. Las declaraciones del apóstol celebran el hecho de que ante los ojos de Dios todos tenemos el mismo potencial espiritual. Cuando encontramos nuestra identidad en Cristo y dedicamos nuestras vidas a cumplir nuestro increíble potencial humano como hijos de Dios, entonces lo que nos diferencia ni se compara con las verdades gloriosas que nos unen.
Esta clase de unidad inspiradora es experimentada por los miembros de la verdadera Iglesia de Dios, descrita en la Biblia como el cuerpo unificado de Cristo en 1 Corintios 12. Compuesta de miembros de muchas culturas en todo el mundo, los cuales funcionan como un cuerpo unido de seguidores de Cristo. Esta identidad en Cristo formará la base de la vida en el reino de Dios. La verdadera e ilimitada paz y felicidad mundiales serán un día edificadas sobre este entendimiento. Pero no necesitamos esperar a que llegue ese reino para experimentar esa paz y hermandad y sentir ese amor común los unos por los otros que surgen cuando abrazamos esa identidad. Desde ya podemos empezar la definición de Dios, de quiénes somos. Pero requiere que hagamos a un lado las estrategias de los ingenieros sociales que están llevando a la civilización a la locura con sus constantes estrategias destructivas de división. Requiere que dejemos a un lado esas identidades diseñadas por los que creen que saben mucho, identidades por las cuales tal vez nos sentimos muy orgullosos, pero nos hacen sentir con derechos y poder, o porque avivan en nosotros una satisfacción adictiva que viene de creer que formamos parte de un grupo que nos exige menospreciar a los demás. Requiere que dejemos a un lado todas esas identidades y que estemos dispuestos a vernos a nosotros mismos y a todo hombre y mujer en nuestro entorno con los ojos de Dios, permitiendo que sea Dios quien nos dé nuestra identidad, una identidad basada en reflejar la imagen de Dios, una imagen compartida con nuestros hermanos, una identidad que solo encuentra su plena expresión cuando entregamos totalmente nuestras vidas a nuestro Creador y Salvador y venidero Rey, Jesucristo. Le pido a Dios que busquen esa identidad, ya que es la única identidad basada en la realidad y la única identidad que los sacará al mundo del diablo, lleno de divisiones destructivas y sin fin. Saludos desde el mundo de mañana. Cuando era joven, a mi padre le gustaba escuchar al locutor de radio Paul Harvey. Tenía un programa llamado El resto de la historia. En cada episodio presentaba un hecho poco conocido sobre algún famoso. Era entretenido y siempre resultaba interesante porque en cada episodio aprendía algo nuevo. Creo que me gustaba Paul Harvey porque me gusta la historia. Lo fascinante de la historia es que siempre hay algo más por aprender. Es como un rompecabezas gigante. Cada hecho que aprendemos es una pieza que agrega nueva dimensión, claridad y color. Y paulatinamente, conforme colocas las piezas, el panorama de la historia empieza a emerger. Sin embargo, una tendencia preocupante está ocurriendo. Se llama revisionismo histórico. ¿Qué significa revisionismo? Proviene de la palabra revisar, que significa modificar algo ya escrito o impreso para corregirlo, mejorarlo o actualizarlo. No hay nada de malo en revisar algún documento cuando encontramos nueva información, mejores fuentes o datos. Pero la revisión histórica es algo distinto, es una reinterpretación de los hechos, generalmente hecha desde un punto de vista opuesto. Uno de los autores de la Declaración de la Independencia y miembro del Congreso Continental se llama John Witherspoon. El instituto que lleva el nombre de este patriota americano es una organización dedicada a enseñar al público sobre los fundamentos de nuestras sociedades libres y democráticas. Su sitio en internet explica de qué se trata el revisionismo histórico, el cual también denominan historia falsa. Durante décadas, los profesores han enseñado mucha historia falsa, que promueve relatos falsos que tuercen los hechos u omiten del todo ciertos acontecimientos claves. La difusión de la historia falsa es peligrosa en tres aspectos en especial. Primero, algunos historiadores y pensadores políticos pintan a figuras de la extrema izquierda como héroes dignos de ser emulados. Segundo, estas mismas personas tuercen la historia para presentar a las víctimas como opresores y a los opresores como víctimas. Tercero, estos individuos repetidamente omiten declaraciones claves hechas por los fundadores de la nación u otros personajes. Se trata de ver los mismos acontecimientos con una perspectiva distinta.
Las consecuencias de la historia falsa se pueden constatar en las universidades del occidente hoy en día. Por ejemplo, ¿sabía usted que una encuesta de más de 1 millón de cursos universitarios en los Estados Unidos mostró que el tercer texto más estudiado fue el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx? Por cierto, los únicos 2 textos más leídos que la obra de Marx fueron una guía de gramática y la República de Platón. Es de sorprenderse por qué muchos jóvenes están fascinados con el socialismo cuando tantos de ellos leen el texto preferido del socialismo. En el 2016, la Fundación en Recuerdo de las Víctimas del Comunismo publicó un informe el cual reveló que una tercera parte de los millennials encuestados creen que el presidente George Bush es responsable de un mayor número de muertes que el ex líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Pensemos por un momento en este dato. Si usted ha estudiado la historia, sabe que Joseph Stalin fue responsable de la muerte de más de 20 millones de personas de su propio pueblo. ¿Por qué están tan engañados los jóvenes pensando que George Bush fue más peligroso que Stalin? Evidentemente les falta entendimiento de la historia de la primera mitad del siglo XX. Adolfo Hitler fue responsable del exterminio sistemático de 6 millones de judíos. En el 2014, la Liga Antidifamación llevó a cabo una encuesta de 53.000 personas en el mundo para conocer su opinión sobre el Holocausto. Asombrosamente, solamente el 54% había escuchado hablar del Holocausto. Pero más impresionante aún es que el 32% que sí había escuchado hablar pensaba que se había exagerado o que era un mito. ¡Qué fracaso el de la educación moderna! Y todo ello a pesar de los relatos oculares, de los diarios, registros, fotografías, testimonios y de los sobrevivientes que contaron sus experiencias aterradoras. Más recientemente, hemos visto alborotadores destruyendo estatuas de figuras públicas en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. El Dr. Ben Carson, secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se pronunció recientemente al respecto. En un artículo de la NBC condenó las acciones de los alborotadores. Él dijo: en Portland, Oregon, vimos la destrucción de una estatua de George Washington. En Washington, D.C., vandalizaron un monumento en recuerdo a la Segunda Guerra Mundial. En Madison, Wisconsin, los manifestantes desmantelaron una estatua de Hans Christian Heg, un abolicionista que entregó su vida para liberar a los esclavos. Esto nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Por qué causa luchan estas personas, o más bien, contra quién luchan? El Dr. Carson hace una pregunta muy importante. ¿Contra qué luchan realmente estas personas? ¿Han perdido la capacidad de discernir el valor real de la historia? ¿Alguna vez tuvieron tal discernimiento? Tal vez, para empezar, realmente nunca aprendieron la verdadera historia. Nos encontramos en una época difícil y son preguntas importantes. La realidad es que un ser está implicado en esta lucha. Es un ser espiritual malvado que actúa encubierto. Muchos no creen en la existencia del mundo espiritual ni en Satanás, pero ambos son reales. Refiriéndose a este ser, Jesucristo dijo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Jesucristo además dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Es un mentiroso, destructor y engañador. El apóstol Juan nos revela más información acerca de este personaje y de sus planes en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás el diablo es el dragón. Tal vez se pregunte, ¿qué le importa a Satanás la historia? Le importa mucho. La historia es el registro de las decisiones humanas y de las consecuencias de esas decisiones.
Toda causa produce un efecto, para bien o para mal, y Dios quiere que aprendamos de las experiencias de los que han vivido antes de nosotros. Para lograrlo, necesitamos conocer el pasado. El filósofo americano de origen español, George Santayana, declaró a mediados del siglo XIX: los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Por lo tanto, es necesario que conozcamos la historia para poder aprender las lecciones que nos enseña. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados? No solo los anarquistas y radicales son víctimas del engaño de Satanás, todos hemos sido engañados en mayor o menor medida. No se trata solamente de los libros de texto, de las guerras del siglo XX, de los monumentos a los padres fundadores. En cuanto se refiere a enturbiar la historia, Satanás ha estado confundiendo la humanidad durante mucho tiempo. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿he permitido que me engañen? Para tener la perspectiva correcta, debemos remontarnos en la historia. Veamos el principio de la creación de la humanidad. Se encuentra en la Biblia, en el libro del Génesis. En el primer capítulo del libro del Génesis, leemos cómo Dios preparó la tierra para el primer hombre y la primera mujer. Dios colocó a Adán y a Eva en un jardín hermoso, les dio instrucciones de cómo vivir, y una de las primeras instrucciones que les dio fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Leamos el relato en Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la serpiente? Manipuló las palabras de Dios. El diablo fue el primer revisionista de la historia, el primero en inventar una historia falsa, en elaborar un relato erróneo de lo que el Eterno les acababa de enseñar. ¿Acaso ha cambiado su mensaje durante el resto de la historia humana? Hasta tuerce la verdad para que la gente dude de la existencia misma de Dios. Esa es la mentira más grande, la peor revisión de la historia de todos los tiempos. Sin embargo, ¿cuántas personas no creen hoy en la evolución y rechazan al Creador que los ama y los cuida y que entregó a su Hijo por ellos? Hoy en día, el solo hecho de sugerir que la evolución no es más que una teoría es ganarse el menosprecio y la burla. Veamos el siguiente artículo del New York Times publicado el 23 de enero de 2005 titulado «Los astutos ataques a la evolución». La Junta de las Escuelas del Condado Cobb en Georgia querían poner una etiqueta en los libros de biología que dijera: este libro contiene material sobre la evolución. La evolución es una teoría, no un hecho, sobre el origen de la vida. Este material debe ser abordado con una mente abierta, estudiado con cuidado y analizado con una mente crítica. ¿No les parece una advertencia muy razonable? El estimular a los estudiantes a que piensen por sí mismos lo permiten siempre y cuando no estén en contra de la evolución. El New York Times describió esa advertencia equilibrada como un intento insidioso para socavar la ciencia en el plan de estudios. Increíble. Debemos reconocer lo que es en realidad la teoría de la evolución, una estrategia del diablo para hacer que la humanidad niegue que fuimos creados por un Dios amoroso y todopoderoso. Leamos lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 y 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O creemos la verdad o creemos la mentira. La verdad de que Dios nos creó
y que somos sus hijos, o el relato falso de que evolucionamos de la materia y nos hicimos a nosotros mismos del fango prehistórico. Pero Satanás, el engañador, no se detiene ahí. No ataca solamente el concepto de un creador, ataca también el libro inspirado por el creador. ¿Qué piensa la mayoría de la gente sobre la Biblia? ¿Qué piensa usted sobre la Biblia? ¿Se ha creído la mentira revisionista que dice que la Biblia no es más que una recopilación de mitos y fábulas? Es una pregunta importante que todos debemos hacernos. Veamos lo que el apóstol Pablo declaró en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos escoger lo que nos guste de la Biblia y desechar el resto. Debemos dejar que la Biblia sea nuestro maestro de escuela que nos enseña acerca del Dios vivo. Jesucristo lo explica en Mateo capítulo 4 y versículo 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una encuesta de Gallup de 1976, el 38% de los americanos declaró que consideran la Biblia como la palabra literal de Dios. En contraste, solo el 13% la consideraba simplemente un libro antiguo de leyendas, historias y preceptos morales. Pasemos rápidamente al 2017. En ese año, el porcentaje de aquellos que creían que la Biblia era solo una leyenda y preceptos morales había aumentado al 26%. Aquellos que consideraban que la Biblia como la palabra literal de Dios se había reducido 14 puntos al 24%. Pensemos en esto. Ese cambio representa millones de personas. ¿De dónde provino ese cambio? ¿Era algo inevitable? ¿O había fuerzas obrando en la sociedad para erosionar y destruir la confianza de la Biblia? Veamos lo que el biólogo evolutivo y escritor Richard Dawkins declaró en su libro El espejismo de Dios. Para ser justo, gran parte de la Biblia no es sistemáticamente malévola, sino simple y llanamente absurda, como podría esperarse de una antología de documentos aislados, amontonados caóticamente, compuestos, traducidos, distorsionados y mejorados por cientos de autores anónimos y copistas desconocidos para nosotros y mayormente desconocidos el uno al otro a lo largo de 9 siglos. ¿Es la Biblia realmente un libro absurdo de documentos caóticamente amontonados? No contamos con suficiente tiempo para detallar todas las pruebas de la veracidad de la Biblia, pero veamos una de ellas: la precisión de su conservación. En 1972, John McDowell escribió el libro Evidencia que exige un veredicto. Ha sido reimpreso varias veces desde entonces. En su libro presenta hechos sobresalientes sobre la composición de la Biblia. Por ejemplo, McDowell explica que, de todos los textos de la antigüedad, la Ilíada de Homero cuenta con el mayor número de copias que se conservan, que son 643. ¿Cuántas copias se conservan en la actualidad de los escritos originales de César? 10. ¿Y de los textos de Platón? 7. ¿Y del historiador romano Tácito? Un poco más de 20. Y del padre de la historia antigua, Heródoto, solo se conservan 8 copias de sus escritos. ¿Pero cuántos manuscritos se conservan de los textos del Nuevo Testamento? Más de 24.000. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se conservan 24.000 textos o fragmentos de textos que los eruditos analizan, que comparan entre ellos para comprobar si son auténticos o no. Si se encuentra un número elevado de discrepancias en estos textos, obviamente afecta su credibilidad. Pero se ha demostrado que los miles de textos bíblicos concuerdan en gran medida los unos con los otros. ¿Por qué entonces consideramos los textos de Heródoto, de Homero y de Platón como fuentes fiables y los tratamos como documentos históricos cuando solamente unas cuantas copias han sido conservadas para poder verificar su autenticidad?
¿Por qué? Por lo menos no damos el mismo trato a la Biblia como un documento histórico auténtico. Es porque algunas personas quieren desacreditar la Biblia y porque existe un ser espiritual que se esfuerza por generar resentimiento por la palabra de Dios en cualquier oportunidad que se le presenta. Hablemos del Antiguo Testamento. Los judíos son conocidos por conservar meticulosamente los textos sagrados. Veamos lo que dice el señor McDowell al respecto. Aunque las dos copias de Isaías, descubiertas en la cueva de Qumran cerca del Mar Muerto en 1947, son 1000 años más antiguas que el manuscrito más antiguo del cual se tenía conocimiento hasta la fecha, ha resultado ser 95% idénticas, palabra por palabra, al texto de la Biblia hebrea. El 5% restante consiste principalmente de errores de escrituras y de variantes en la ortografía. Pensemos en esto. Dos copias escritas con 5000 años de diferencia la una de la otra y son tan parecidas entre sí que prácticamente no hay ninguna diferencia de contenido entre las dos. Dios es un Dios de verdad y nosotros debemos ser hombres y mujeres de verdad. No debemos de conformarnos con los conceptos torcidos de la historia revisionista que se ha apoderado de nuestra cultura. El verdadero fundamento del conocimiento es la confianza y la fe sólida como una roca en Dios y en su Hijo Jesucristo, como Salomón declaró en Proverbios 9, versículo 10. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Que no lo engañen, no se conforme con la mentira, no crea todo lo que escucha, ponga todo a prueba, si es verdad, resistirá al escrutinio. Deseche lo que no sea verdad, tal como el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Esperamos y le pedimos a Dios que usted y su familia puedan ver más allá del engaño del revisionismo moderno. Deseamos que usted desarrolle la fe en el fundamento sólido de la roca que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, y en nuestro Padre Celestial amoroso que nos perdona y nos cuida todos los días. Manténgase firme en la verdad. No se deje engañar por la falsa historia revisionista. Si escucharon las 3 presentaciones, han visto la realidad de un mundo que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hemos visto la hipocresía de los que, creyéndose justos y que se dicen ser incluyentes, desechan los argumentos basados en los fundamentos bíblicos, morales y constitucionales de nuestro país. Las antiguas instituciones educativas como la Universidad de Yale y de Harvard fueron fundadas sobre sólidos valores bíblicos y morales que han abandonado desde hace ya mucho tiempo. Hemos visto la acusación del apóstol Pablo contra los líderes institucionales y gubernamentales que detienen con injusticia la verdad. Como está escrito en Romanos 1, versículo 8, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sin embargo, el Mesías Jesucristo proclamó que aun en las tinieblas espirituales de estos tiempos proféticos del fin, la luz del verdadero evangelio sería predicada en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Amigos, las buenas nuevas que hemos compartido con ustedes durante más de 50 años se refieren a un gobierno mundial que pronto llegará y restaurará la paz y la prosperidad mundiales. Se le llama el mundo venidero. En Hebreos 2 y versículo 5 nosotros lo llamamos el mundo de mañana en nuestro programa. ¿Cómo se logrará la paz mundial? Con la enseñanza de los 10 mandamientos y de sus aplicaciones espirituales, el verdadero camino de vida revelado en la Biblia y ejemplificado por el Mesías Jesucristo. La causa de la paz será la reeducación del mundo, el cual será gobernado aquí en la tierra por el Rey de Reyes y Señor de Señores con los santos. El camino de la paz solo se puede producir poniendo por obra los mandamientos de Dios. Llegará el día cuando el mundo abrace la verdad que fluirá desde Jerusalén, la capital del mundo. Miqueas 4, versículos 2 y 3.
Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Un mundo nuevo se avecina, un mundo renovado, un mundo de prosperidad, paz y sanidad. Usted puede ser parte de ese mundo nuevo y venidero. Para aprender más acerca del reino venidero que gobernará al mundo entero, solicite nuestro folleto inspirador, El maravilloso mundo de mañana. ¿Cómo será? Simplemente visite nuestro sitio internet elmundodemañana.org. Que Dios los bendiga durante estos tiempos turbulentos del fin, al buscar primeramente el reino de la paz, del eterno y el amor del venidero reino de Dios. The preceding program is produced by the Living Church of God.